Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por regalarnos este día, por darnos la oportunidad de poder tener vida, salud, sobre todo el día de hoy poder respirar un aliento que el Señor ha soplado en nuestra vida. Amén. Así que primeramente prepara tu corazón, abre tu corazón para recibir esta palabra de edificación y de mucha enseñanza que va a ser para tu vida como lo ha sido para mí. Hoy vengo con el tema que dice lo siguiente: afectados por irrespetar la presencia de Dios. Afectados por irrespetar la presencia de Dios. Yo quiero que hoy hablemos sobre referente a esto, pero ante todo que sea el Espíritu Santo dándome la sabiduría, el desenvolvimiento, que sea Él fluyendo sobre mí para poder impartir esta palabra, porque necesitamos entender primeramente lo que es respetar la presencia de Dios, lo que no es jugar con la presencia de Dios, lo que realmente no es nosotros agarrar las cosas de Dios por juego, y ser irreverente ante Él, valorar lo que Él nos brinda, la confianza que Dios nos da a nosotros todos los días de poder nosotros saber su palabra y Él revelarnos, enseñarnos y sobre todo el poder transmitirnos estas palabras, estos misterios y nosotros no valorar, no respetar, el tener el entendimiento de la verdad y de la mentira del diablo. Ya nosotros estamos allí teniendo el privilegio de conocer a Dios al poder abrir la Biblia y que entendamos realmente qué es lo bueno, qué es lo malo. Ya nosotros estamos sabiendo el conocimiento de Dios, de los mandamientos, de su ley. Y cuando realmente nosotros no valoramos, no respetamos su presencia, lo que nos enseña, sus leyes, sus mandamientos, y queremos hacer lo que nos da la gana, aún querer jugar con Dios, aún así querer irrespetar la presencia de Dios, realmente allí estamos como quien dice, burlándonos de Dios. Y es por eso que la palabra nos dice en segunda de Pedro, capítulo 2 verso 21, me llama la atención como dice este verso, porque dice lo siguiente: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y esto es para muchas personas que realmente han conocido la palabra, han conocido a Dios, han podido sentir la presencia de Dios, han podido experimentar cosas grandes con Dios, han podido realmente escuchar la voz de Dios en su debido momento, han podido tener revelaciones. En un momento Dios le dio, como quien dice, la confianza de brindarle muchas cosas que Él le quería dar, pero estas personas realmente se devolvieron, estas personas realmente no quisieron atender la voz de Dios, no quisieron atender su llamado y empezaron a jugar con Dios, empezaron a burlarse en la presencia de Dios. Y esto es lo que quiero que entendamos, porque dice la palabra que mejor que no lo hubiéramos, como quien dice, conocido, que no hubiésemos conocido, como quien dice, la verdad, la justicia, lo que Él nos brindó, lo que realmente nos abrió de su palabra, de sus leyes, de sus mandamientos. Después dice que después de haberlo conocido, de volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, de esas personas que se volvieron atrás y realmente desecharon y no quisieron atender esos mandamientos, no quisieron seguir la ley, no quisieron seguir lo que Dios les ordenaba por querer hacer sus propios caminos y sus propias decisiones, o en ese momento decidir por sus propios deseos. Y es por eso que vemos muchas personas hoy en día afectadas por esto. Por eso es que cuando realmente nosotros llegamos a los caminos de Dios, es mejor seguir, agarrarnos de Él, luchar, perseverar, resistir a pesar de las pruebas, de los procesos, de los momentos difíciles, que volvemos atrás, porque realmente ya tenemos, como quien dice, las vendas quitadas, ya sabemos el bien y el mal, ya sabemos cómo trabaja el enemigo, ya sabemos cómo realmente Dios nos ha brindado el amor, nos ha tocado, nos ha llenado. Es preferible no haberlo conocido que haberlo conocido y haber sabido la verdad
que realmente nosotros el día de hoy digamos, no, voy para adelante, voy a resistir, voy a seguir hacia adelante a pesar de esto, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las pruebas, de los procesos, a pesar de las tentaciones, a pesar de todo, voy hacia adelante porque ya yo sé la verdad, porque ya Él me mostró la verdad, porque ya Él me dio, como quien dice, a mí la confianza de saber los misterios de cómo trabaja el enemigo, de cómo trabaja el diablo, para yo no volverme atrás, para yo no volverme de lo que realmente me fue dado y me fue revelado, de eso que realmente el cielo me está brindando. Es mejor no haberlo conocido, dice la palabra. O sea, es mejor no haber conocido la justicia, la palabra, la ley, los mandamientos, que realmente nos enseña la palabra en este momento, que haberlo conocido. Hay personas que realmente no conocen a Dios. Ahorita hay millones de personas en el mundo que realmente no han llegado a Dios porque no han tenido un encuentro con Dios, porque no han sabido. Hay personas que todavía no te han abierto nunca una Biblia. Personas que realmente no saben lo que es abrir una Biblia, no saben cómo orar, no saben cómo llegársela a Dios, porque no lo han conocido. Pero los que realmente sí han conocido a Dios, los que ya saben su palabra, los que saben lo que es el bien y el mal, los que ya saben lo que es lo que Dios les ha revelado y la confianza que Dios le ha dado. Esas son las personas que realmente no pueden jugar con Dios, no pueden levantarse a claudicar y hacer cosas delante de Dios. Somos nosotros los que realmente sabemos la verdad. Y ahí es cuando tenemos que saber el temor y el temblor ante Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios no puede ser burlado. Y lamentándolo mucho, hay muchas personas que están siendo afectadas, siendo personas que han tenido consecuencias por este simple hecho. ¿De qué, Migdeli? Porque conocieron a Dios, supieron la verdad, anduvieron en la justicia, anduvieron, como quien dice, en los caminos, recibiendo el mandamiento y las leyes de Dios, pero por un momento quisieron burlarse de Dios, por un momento quisieron dejarlo, y esto les trajo realmente consecuencias. De eso más adelante vamos a hablar, pero antes de eso quiero resaltar este versículo de la Biblia que está en Gálatas capítulo 6, verso 7, y dice, vamos a buscarlo aquí en la computadora. Ajá. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este verso de la Biblia nos hace entender a nosotros que Dios no puede ser burlado, que nosotros no podemos burlarnos de Dios, que nosotros no podemos agarrar la palabra de Dios para jugarlo por conveniencia o por muchas razones de nuestros deseos, nuestros caprichos o decisiones. Nosotros no podemos agarrar la palabra de Dios porque, ay, sí, Dios es amor, Dios es esto y lo otro, pero puedo hacer lo que me da la gana. No puedo agarrar la presencia de Dios para burlarme. Entonces dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos jugar con ese Dios, que realmente tenemos que decidirnos si es Dios o es realmente el mundo y las cosas que realmente decidamos o queramos en el mundo. Pero tenemos que entender algo, que realmente ya conocimos la presencia, ya sabemos la verdad. O sea, ya realmente vamos a pecar porque queremos pecar liberadamente, porque ya se nos abrió los ojos. Yo conocí una persona que realmente esta persona había tenido en su debido momento una confianza y una relación tan hermosa con Dios, pero esta persona perdió esto por seguir sus caminos, por seguir sus decisiones. Y una de las cosas que me impacta y que me lleva a poder ver es que esta persona intentaba detener la relación con Dios aún pecando, aún haciendo lo malo, aún como quien dice, estoy en el pecado, estoy haciendo lo malo, sé que estoy embarrado, envuelto en esta cochinada, pero aún así quiero tener la misma confianza de la relación con Dios. Y esta persona se desanimaba porque realmente no podía escuchar la voz de Dios, no podía atenderlo, no podía sentirlo, porque realmente Dios no puede ser burlado. Tenemos que decidirnos, o es Dios, o es el camino, los deseos, o lo que realmente nosotros decidimos y queremos. Entonces esta persona sabía Biblia, en su debido momento el Señor lo usaba, había recibido dones, pero realmente esta persona, por el pecado y por seguir
haciendo sus propias decisiones, perdió realmente lo que era su amistad con Dios. Y esto siempre me llenó a mí mucho de temor y temblor para yo seguir resistiendo a los caminos y no burlarme de Dios, porque Dios no puede ser burlado. No podemos nosotros creer que estamos en el pecado, que estamos haciendo lo malo, que nos estamos envolviendo en las cosas malas y vamos a poder, como quien dice, a sentir la presencia de Dios igual. Y eso es la verdad. No podemos nosotros, como quien dice, andar por el mundo haciendo lo que nos da la gana y sabiendo la verdad de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, y sentir y creer que Dios va a estar ahí, como quien dice, deleitándose en lo malo que nosotros estamos haciendo. Y yo quiero que hoy resaltemos esto, porque la prédica el tema dice, afectados por irrespetar la presencia de Dios. Yo quiero hablar lo que es recibir un castigo, lo que es recibir realmente ser afectado por nosotros irrespetar la presencia de Dios y por querer de encajar las cosas malas en las cosas que son la santidad. No podemos encajar lo malo con la santidad, y de eso quiero hablarte. Primera de Samuel capítulo 5. Antes del capítulo 5 había el capítulo 4, obviamente. Y en el capítulo 4 nos damos cuenta que Elí y sus 2 hijos y todo el pueblo de Israel fue afectado, porque realmente había pecado en el altar, había pecado en los hijos de Elí ante el altar. Y ahí nos damos cuenta cómo la gloria de Dios fue traspasada en ese momento, mientras que realmente Dios permitió que los israelitas fueran afectados en ese momento por los filisteos, pero no pudieron vencer sus enemigos, porque realmente el mismo Dios los entregó a manos de sus enemigos. ¿Por qué, Migdeli? Porque estas personas realmente habían perdido la reverencia, el temor, habían perdido, como quien dice, el temblor ante Dios, de poder respetar su gloria, su presencia. Y en el capítulo 5 vemos la manera que estos filisteos querían encajar, se roban la presencia, se roban el arca, se roban la chequina, la gloria, el mismo Dios se lo roban en su cajita. Hacen esto los filisteos y lo llevan al lugar de su tierra, al lugar de su territorio. Y cuando ellos agarran la presencia de Dios y la quieren encajar en ese momento a su Dios, mira lo que acontece. Y ellos son afectados al punto que después ellos no sabían qué hacer con la presencia, con el arca de Dios. Y esto es lo que quiero hablar, quiero resaltar, quiero especificarme en lo que es ser afectado por no respetar, por querer encajar lo bueno, lo santo con lo malo, con lo impuro. De eso quiero hablar, porque eso le pasó a los filisteos, y esto le va a pasar a todo aquel que realmente no quiera respetar la presencia de Dios. La persona que realmente quiera encajar haciendo lo malo, pero aún así siguiendo haciendo las cosas de Dios. Esto es lo que le va a acontecer. Dice la palabra: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de las manos estaban cortadas sobre el umbral, y habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esa causa los sacerdotes de Dagón y todo lo que entra en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores de Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede en nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón.
Convocaron pues a los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pasen esta arca al Dios de Israel a Agag. Y pasaron allá el arca al Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronistas dijeron voces diciendo: ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: envía el arca del Dios de Israel y vuélvanse a su lugar y no nos maten a nosotros ni a nuestro pueblo, porque habían consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí, y a los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Me llamaba la atención el poder y la manifestación de la ira, de la rabia, del enojo de Dios hacia los filisteos, porque ellos querían llevar el arca. Ellos llevaron el arca, ellos pusieron el arca delante de sus dioses, al lado de sus dioses. Este dios de Dagón representa mitad hombre y mitad animal, porque tenía la mitad como pez y la mitad humana. Y este era el dios, esta era la estatua que ellos adoraban, y ellos quisieron como que poner el arca al lado de esta estatua. Y ahí, cuando eso acontece, inmediatamente vemos lo afectado que es la estatua, los dioses, el Dios que ellos adoraban en ese momento. La misma presencia les hizo entender que su Dios no era nada delante de ellos, y esta estatua fue desbaratada, o sea, se cayó. Lo que quedó fue nada más el tronco. Y ellos tuvieron miedo, tuvieron temor en ese momento, por saber que estaban burlándose de Dios, por saber que estaban haciendo lo incorrecto delante de Dios. Una de las cosas que vemos aquí, que ellos quisieron agarrar esa arca y llevarla a otro territorio, y ahí es cuando realmente son afectados nuevamente, y vuelve Dios a demostrarle que estaba con ira, que estaba molesto. Nuevamente mueven el arca, y ahí es cuando nos damos cuenta que en este territorio estas personas tuvieron miedo, porque sabían realmente el temor, el temor no quise decir, sabían lo que les podía acontecer por tener la presencia en ese momento de Dios ahí, encajándolo con sus dioses. Entonces estas personas dicen: nosotros no queremos ser afectados, nosotros no queremos en este momento ser perjudicados por nosotros hacer esto delante de la presencia del arca del Dios de Israel. Y una de las cosas que vemos aquí, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ellos sabían que ellos iban a ser perjudicados y afectados en lo que llegara esa arca a su territorio, porque realmente ellos estaban en pecado, ellos estaban haciendo lo malo, ellos estaban impuros, ellos estaban adorando a otro Dios, ellos estaban haciendo lo malo delante de Dios, y ellos sabían con quién se estaban metiendo, al punto que muchas personas murieron, y dice la palabra que los que no murieron fueron heridos y afectados por tumores. Estos tumores aparentemente eran como tumores de oro, formas de rata, y estas personas eran afectados por esto que realmente estaban haciendo delante de la presencia de Dios. Para no, como quien dice, llevarte muy lejos, quiero hacerte entender. ¿Qué quiero hacerte entender con todo esto? Esto va a pasar con todo aquel que va a querer agarrar la presencia de Dios y encajarlo a su manera, y llevarlo, a quien dice,
a su territorio de pecado. Esto va a pasar con todo aquel que realmente va a querer agarrar la presencia de Dios para llevarlo y meterlo en sus encajes del pecado. Van a ser afectados, van a ser heridos, van a ser realmente llenos de la ira de Dios. Esta persona, los cronistas, tuvieron temor, tuvieron miedo y dijeron, tienen que sacar esta arca de aquí porque es que aquí no puede estar el arca de Dios, mientras que aquí estamos prácticamente inundados, pero inundados del pecado. No podemos encajar lo bueno con lo malo. Eso quiero hacerte entender. No podemos nosotros agarrar las cosas de Dios y venir a encajarlas con las cosas que realmente a Dios no le agradan, que a Dios no le gusta, que a Dios no le parece. Debemos nosotros tener temor, reverencia ante Dios. Estas personas sabían quién era el Dios de Israel. Ellos sabían cómo se manifestaba el Dios de Israel, pero aún así los filisteos se roban el arca y no tienen temor y no tienen temblor y fueron afectados, fueron heridos y muchos murieron. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que nosotros vamos a ser afectados, vamos a ser heridos y vamos a tener consecuencias cuando realmente nosotros no agarramos las cosas de Dios en serio y queremos jugar con la presencia y queremos llevar la presencia de Dios a cosas que realmente nosotros sabemos que estamos haciendo lo malo. Una de las cosas que vemos aquí, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No nos engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no podía en ese momento quedarse tranquilo delante del territorio, delante de la tierra, como quien dice, de los filisteos, mientras que hacían y deshacían ante la presencia de Dios. Dios le demostró el poder y la autoridad que tenía en ese momento, aún estando en ese lugar. Y hacerle entender que él no pertenecía a ese lugar, a ese territorio. Y es lo que nosotros necesitamos entender. No podemos burlarnos de Dios, no podemos hacer las cosas incorrectas, queriendo, como quien dice, disfrazando las cosas. Hoy en día hay muchas personas que están siendo afectados en sus caminos. Vemos personas que realmente, yo he escuchado millones de testimonios. Me estoy acordando de una mujer que realmente dejó a Dios y se fue al mundo, se fue realmente después a adulterar con un hombre. Y yo recuerdo que esta persona en el testimonio que pude escuchar, le vino un cáncer, le vino muchas cosas. Y realmente esto es lo que pasa con todas esas personas que realmente quieren agarrar la palabra de Dios, quieren buscar la presencia de Dios, están en los caminos de Dios, pero están adentro de la iglesia pecando. Están adentro de la iglesia, voy a la iglesia, tengo la presencia cerca. Los filisteos tenían la presencia cerca. La presencia estaba ahí. La presencia no se había ido. Ellos agarraron la presencia para jugar con la presencia. Y es lo que yo quiero hacerle entender. No podemos agarrar la presencia de Dios para burlarnos de Él, para tener nuestros deleites, nuestros caprichos, nuestras decisiones y sobre todo para hacer lo que nos da la gana delante de la presencia de Él. Hay que tener temor y temblor y reverencia ante su presencia. Y vemos aquí que ellos fueron afectados al punto que después nos hallaban dónde ponerla, porque sabían que algo estaba mal, porque sabía que en ese momento lo que estaban haciendo era mal y no podían parar con esa ira porque había mortandad y estaban siendo heridos. Yo quiero hablarle a unas personas, yo quiero hablarle a un pueblo, yo quiero hablarle a esas personas que realmente han sido como los filisteos. Han agarrado el arca para jugar, han agarrado el arca para poder tapar, vamos a decirlo así, para tapar el disfraz de lo que tienen. Hay personas que van adentro de la iglesia, hay personas que se van a la iglesia, pero van es para tapar su pecado, porque agarran, van a la iglesia, le dicen a la esposa o le dicen al esposo o le dicen al familiar, soy cristiana, soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, pero resulta que cuando se salen de la iglesia,
lo que hacen es jugar con el arca. Se van con una mujer, le escriben a una mujer, chatean con un hombre, están para acá y para allá jugando con una, con otra. Hay personas que roban todavía, se meten en el baño y todavía se fuman su cigarro escondida. Todavía hacen lo malo, lo impuro delante de la presencia. Y la presencia está ahí cerca. Después vemos cómo el mismo Dios viene con ira y decimos, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? Y nos queremos ser la víctima delante de Dios, pero realmente es que no podemos encajar lo malo con lo bueno. Tenemos que decidirnos. En una ocasión, ¿cómo es que se llama? Elías, él le dijo a los que él dice, ¿sabes qué? Decídanse, o le sirven a Baal o le sirven a Dios. Les hizo entender, ustedes deciden, pero no jueguen. Ustedes tienen el libre de albedrío de decidir por dónde van a caminar. Si ustedes quieren seguir en la discoteca, quieren seguir en el adulterio, en la fornicación, si ustedes quieren seguir en la droga, en el alcohol, tienen toda la libertad, pueden hacerlo. Si ustedes quieren con los dioses, seguir con sus dioses, ustedes tienen toda la libertad, sigan. Pero decídanse, o es Dios o es el pecado. Tenemos que decidirnos, tenemos que saber qué queremos, qué vamos a hacer. Los filisteos quisieron en ese momento agarrar lo puro, lo bueno, para encajarlo en lo malo, en su territorio, en lo que realmente estaba, como quien dice, afectado de pecado. Nosotros necesitamos entender esto. No vamos a poder agarrar la presencia y caminar con la presencia y estar en fornicación, en adulterio, y estar queriendo, fumándome un cigarrito hoy o tomándome una cervecita mañana. No podemos, no podemos. O es a Dios por completo o no es a Dios. Yo siempre he dicho que realmente somos nosotros los que decidimos seguir este camino estrecho o seguir la puerta grande y angosta que muchos deciden. Somos nosotros, aquí nadie tiene que obligar a nadie. Nosotros tenemos que levantarnos a decir, ¿sabes qué? Te voy a servir por completo. Y decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a poder con esto, yo no quiero seguir, yo quiero seguir fumándome mi cigarro, yo quiero seguir con uno y con otro, yo quiero seguir en la maldad, yo quiero seguir robando. ¿Y quién va a ser Dios? Porque está siendo sincero delante de Él y no te vas a burlar. Pero ¿de qué sirve de que queremos agarrar lo puro para llevarlo a lo impuro? ¿De qué sirve de que hoy estés dándote golpe de pecho con las manos arriba dentro de la iglesia, diciendo Dios te amo, Dios te amo, Dios te amo, Señor, y yo esto y yo lo otro, y eso es, le bajamos el cielo cuando ya el cielo es de Él? Y realmente cuando salgo de la iglesia, lo primero que hago es irme como una mujer, lo primero que hago es irme al compinche de los amigos que realmente no encaja Dios ahí, porque ahí se hablan cosas no adecuadas, porque ahí todavía están fumando droga, porque ahí todavía están consumiendo alcohol, porque todavía están con una y con otra. Podemos nosotros encajar a Dios en lo impuro, en lo malo, en las cosas incorrectas. Cuando yo leía esto, el Señor me ministraba mucho y me hacía entender cómo los filisteos pueden robarse algo tan, ¿cómo decir? Algo tan puro para encajarlo con un Dios que ellos tenían ahí, que fue destrozado delante de sus ojos para que entendieran la ira de Dios. Todo va a ser destrozado para todo aquel que se quiera burlar de la presencia de Dios. Van a ser heridos delante de la presencia de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Es mejor que no lo hayas conocido a que lo conozca. Por eso necesitamos. Muchas personas quedan avergonzadas delante de la presencia de Dios porque su manera de buscar a Dios no era sincera. El día de hoy que nosotros podamos buscar a Dios con toda sinceridad y decirle, sabes que me está costando esto es difícil, los caminos tuyos son estrechos, son muy difíciles, Señor, pero agárrame, tómame. Sí, ha venido la debilidad, ha venido la tentación, pero yo me sujeto ante ti. No me quiero ir al mundo, no quiero hacer esto, no quiero hacer las cosas malas. Ahí Dios va a ver que no quieres agarrar lo malo para ponerlo en lo impuro.
Pero esas personas que no tienen temor, no tienen reverencia y quieren agarrar el arca, la gloria, la chequina de Dios, para llevarlo a territorios que realmente Dios no va a encajar, ahí es donde van a ser heridos y van a ver la ira de Dios. Personas dicen, no, Dios es amor, Dios es el Dios más amoroso, el Padre hermoso. Sí, pero Dios no puede ser burlado. Y nosotros no podemos agarrar, sabiendo la verdad, sabiendo lo que realmente a Dios no le agrada, para delante de Él llevarlo, como quien dice, vente conmigo a pecar, vente conmigo a fumarte el cigarro, vente conmigo, Señor, vamos a meternos aquí este vasito de cerveza. Mi Dios es amor, yo no puedo hacer eso. Necesitamos tener temor y temblor ante Dios. Así que te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento. Esta palabra no es nada más para que la escuches, sino para que también la pongas en práctica. Me voy con el tema que dice, afectados por irrespetar la presencia de Dios. Recuerda que si no respetas la presencia de Dios, vas a ser afectado, como los filisteos. Bendiciones.